gracias. Y también del Instituto para la Seguridad y la Democracia INCIDE, que es una organización especializada en temas policiales. Bueno, en realidad yo le he cambiado el título a este trabajo porque tiene que ver más como con un conjunto de reflexiones que cuando el tiempo lo posibilita las voy haciendo, porque la verdad es que me dedico casi de tiempo completo a acompañar a las instituciones policiales en procesos de modernización, y de ello, bueno, van derivando estas reflexiones. Y pues, sabes, una tiene demasiadas cosas en la cabeza, entonces necesito volver a mi texto y desde ahí por lo menos contarles el qué y el cómo de lo que a mí me interesa y que tiene que ver con entender este fragmento del mundo policial, que es justamente los procesos de jefatura y de liderazgo femenino en este mundo tan complejo, ¿no? Yo originalmente le había puesto liderazgos, pero conforme iba pensando decía, no, es que este no es un asunto de liderazgo, este es un asunto de cómo las jefas policiales realmente se abren o no a la posibilidad de ser líderes en un mundo muy complejo y hoy pues muy de una degradación intrínseca cada vez peor que el que veníamos observando hace por lo menos 15 años, ¿no? Yo tengo 18 años vinculada a este tema y ahora veo las cosas, no sé si son mis años o qué, pero las veo más complejas, ¿no? Y bueno, decirles que la institución policial en México sí le ha abierto el paso a las mujeres. Sin embargo, las mujeres ingresan y se desarrollan en un espacio social que no se ha caracterizado precisamente por su compromiso férreo con el Estado de Derecho, con una ética, por ejemplo, de respeto y protección a los derechos humanos y de un reconocimiento a la importancia que hoy juega la asociatividad policía-comunidad para trabajar sobre todo en contextos multicomplejos, heterogéneos y contextos sobre todo muy fragmentados. Territorios estos donde regularmente prevalece la creencia de que el policía, como tipo social, pues no es capaz de ser guardián de la equidad, la justicia y la cohesión, muy al contrario. Se cree saber, es decir, la gente cree saber que los policías están insertos en instituciones invadidas de grandes deficiencias y anacronismos, donde han prevalecido las prácticas ilegales y corruptas y que hoy por hoy están literalmente incapacitadas estructural y moralmente para hacer respetar y proteger el derecho humano a la seguridad. De ahí que, pues, prácticamente para nadie sea un secreto que se trata de un mundo, el policial, que no tiene nada, pero absolutamente nada de neutral en términos de política de género. Hay demasiados indicios, o sea, nosotros observamos cotidianamente demasiados indicios que así lo indican. Hay una baja proporción de mujeres en puestos de decisión en las estructuras policiales en México. Su segregación a las áreas administrativas sigue siendo una constante. La discriminación abierta o encubierta que caracteriza las relaciones con los mandos superiores y medios son muy complejas y no se limitan al tema del acoso sexual. Sin embargo, el acoso sexual está muy presente en la institución policial y sobre todo la inexistencia de acciones positivas que pudiesen contribuir a disminuir la brecha de desigualdad entre los hombres y las mujeres policías persisten por esa distribución inequitativa de tareas y responsabilidades que, entre otras muchísimas cosas, siguen considerando que las mujeres no sirven para la policía y que si habrán de estar, lo tienen que estar donde sean más funcionales y lejos de los lugares propios del actual policial. Es decir, las mujeres están en los espacios de la administración, del mundo interno de la policía, que requieren pues, de capacidades consideradas, ¿no?, cultural y tradicionalmente como femeninas, el servir, el asistir, el organizar el espacio y el mundo de otros. Para comprender estas desigualdades de género dentro de las instituciones policiales, a mí me parece que un punto medular no está tanto en la medición de ciertas variables, como regularmente se hace cuando queremos entender cómo las mujeres han ingresado en trabajos tradicionalmente considerados masculinos. No digo que no lo sean importantes, pero para mí no son las medulares. Me refiero, por ejemplo, al número total de hombres y mujeres, a la escala salarial o al escalafón, sino más bien me parece que el asunto está en aquellas dimensiones menos cuantificables y más formales de estas instituciones. Hablar de lo que ocurre en términos de desigualdad e inequidad en las instituciones
instituciones policiales implica justamente procurar una comprensión mucho más profunda respecto a la manera en la que el género se construye en esa institución en particular y cómo se escenifica de manera muy específica en ese mundo de lo policial. Esto es, hay que acercarse, analizar y comprender más finamente las prácticas sociales de las y los actores de la vida policial que se insertan en dinámicas institucionales configuradas sobre todo en torno a las redes de poder policial en México, que al mismo tiempo que buscan generar un efecto coercitivo, es la realidad, ¿no? Estructuran y producen, y esto es lo más bonito, bueno, al menos lo que a mí me parece más bonito en términos reflexivos de entender, estructuran y producen sujetos coherentes y consistentes con las normas, valores y lógicas institucionales y formales que conforman lo que yo llamo el orden de lo policial y que en consecuencia configuran identidades colectivas, ¿no? Parte de lo que constituye este mundo en México es justamente la vigencia del principio de la división del orden imperante y las relaciones de dominación y explotación entre lo masculino y lo femenino. Y ahí, en la crudeza, digamos, de lo que caracteriza a esta institución, se produce tanto una subjetividad específica como una cultura particular determinadas estructuralmente por el tipo de capitales simbólicos que se privilegian: prestigio, notoriedad, fuerza, lealtad, complicidad, y por las formas de poner en juego lo que ahí se requería, ¿no? En este contexto se producen también, me parece, un muy particular orden de género. Yo vengo de un seminario la semana pasada, casi 15 días en la UNAM, donde discutíamos con gente que está trabajando muchos temas de género. Yo soy fundadora del CEC en Guadalajara y pues también he estado familiarizada con eso. Pero cuesta mucho trabajo entender esta parte. Es decir, porque en la policía lo que se produce es un tipo particular de orden de género que digamos que puede asemejarse a otros espacios sociales, pero que tiene su propia especificidad, y esa es la que a mí me interesa, ¿no? Y este orden particular se levanta sobre todo a partir del principio simbólico de la virilidad y la razón, y en consecuencia el rechazo de lo que se concibe como la debilidad o irracionalidad de lo femenino. Aquí esto es bien interesante porque desde este orden, ¿no?, que se estructura en función de esto que Pierre Bourdieu llama la ilusión viril, se moldean e inscribe en los cuerpos, sobre todo a través de todo un ethos y un nexis corporal. Se van modelando maneras de ser y que están asociadas principalmente con ese mandato de la masculinidad hegemónica y normalizante. Pero ojo, aquí lo que pasa es que ese mandato no aparece solo como un valor cultural, aparece fundamentalmente como un principio de conservación institucional. La policía en México es un espacio histórico e históricamente impregnado y abigarrado de características hipermasculinas que han dado cuerpo a instituciones, no nada más personas, porque luego nos vamos a la lógica de entender que todos ahí adentro son machos. No estoy hablando de una institución que es machista, que es misógina, que es conservadora en términos casi de esencia institucional, ¿no? Donde podríamos identificar, pues sí, una lógica policial jerárquica y de género que excluye a las mujeres o que limita, controla, menosprecia su presencia en los lugares propios de su actuar. Pero al mismo tiempo, y si uno agudiza la mirada, se expresa como un orden de lo policial que va muchísimo más allá de ser única y tradicionalmente masculino para presentarse perturbadoramente institucional y suscrito colectivamente, ¿no? Vale la pena recordar lo que ya decía Judith Butler. Yo también soy yo la amo, por sobre todas las cosas. A propósito de todo orden social de género, se trata siempre de una estructura en permanente producción, en la medida que se compone de una serie de prácticas performativas parcialmente inconscientes e involuntarias que dependen de un contexto constrictivo y que siempre están en relación con otros. Es decir, el orden de género es un regulador compuesto por normas que pretenden siempre regir tanto la subjetividad como la colectividad,
aunque de manera conflictiva, ya que si bien la individualidad depende de las normas sociales, lo que éstas quieren del sujeto no es lo mismo que el sujeto desea. Ello nos abre también la puerta para introducir una precisión importante sobre esta parte del qué, ¿no? Que creo que voy a quedar, ¿no? Ya he dicho al principio que las formas de ser y estar de las mujeres en la policía no podemos entenderlas al margen de la institución, organización que les da cabida. Esto es, para que nosotros podamos realmente comprender la experiencia subjetiva, es necesario comprender también el vínculo de la institución policial a través de sus discursos y prácticas institucionales y organizacionales que han sido fundamento en esa relación construida social e intencionalmente para la conformación de un determinado sujeto policial, porque sí hay una intencionalidad que pasa por una lógica informal de crear un tipo de sujeto policial, es decir, un tipo que transita de ser civil a convertirse en sujeto de esa institución, ¿no? Sin embargo, inspiradas en Butler, sí podríamos adelantar que si queremos comprender las trayectorias de aquellas mujeres que han sido parte de las instituciones policiales, es necesario analizarlas a la luz de la capacidad o no de las mujeres para desarrollar una relación crítica con las normas de género, que yo creo que ese también es un centro fundamental de reflexión para quienes estamos queriendo entender parte de este tema de género. Yo digo que ahí las trayectorias vitales de las mujeres que se desempeñan particularmente como jefas en el mundo policial, pues lo que tenemos que hacer es observar esa experiencia o no del distanciamiento y su habilidad, sobre todo para suspender o diferir de la necesidad de las normas de género. Ya sabemos también que el proceso identitario en el mundo policial difícilmente puede considerarse como un estado de cosas asumidas o estables. Es más que nada un movimiento de continuo, un movimiento de montaje que da como resultado y se enfrenta permanentemente a una serie de controversias y negociaciones en un mundo que tiene su propio orden y desorden. Esto es, el mundo del orden y desorden, que son nuestras policías. En ese mundo las mujeres tienen bastantes márgenes para suscribir, negociar y escenificar buena parte de los contenidos simbólicos que estructuran a dicho universo. Yo he practicado a lo largo de estos, pues ya más de casi 18 años, pues como una especie de etnografía multilocal, también mucho a partir de este trabajo de acompañamiento en los procesos de modernización de la institución policial. Y tengo que decir que cuando pienso en este tema de las mujeres, pues a mí siempre me saltan mucho más las preguntas que las respuestas, en parte porque nos estamos enfrentando a una institución, la policial, zombie, que así a la manera de ver, totalmente zombie, es decir, una institución que pretende regular con parámetros de la vieja sociedad la realidad de la nueva. Esto es, la policía en México es una entidad muerta por su degradación intrínseca y por su incapacidad estructural para modernizarse, y que al mismo tiempo está viva por todo lo que ahí se juega. O sea, lo que pasa dentro de la policía, claro, discutía con mis colegas de la UNAM la vez pasada, y dicen, bueno, es que las mujeres sufren más porque es un grupo de mujeres que trabajamos temas policiales. Digo, pero es que este no es un asunto de quién sufre más. Por supuesto que hay diferencias, nadie dice que no hay diferencia. Lo que importa aquí es cómo finalmente estos sujetos, hombres, mujeres, tienen que negociar permanentemente con esa dimensión muerta de la institución, y ahí se rejuega de manera muy significativa la propia subjetividad de las mujeres, ¿no? Y bueno, en ese sentido, me parece que la apuesta fuerte de esta reflexión tiene que ver con entender la capacidad de agencia de las mujeres que acceden particularmente a posiciones de mando, y para las que sobre todo sí se abre la posibilidad de un empoderamiento distinto, más allá del poder que les confiere el cargo, y que podría incidir de manera abierta y diferenciada en la manera de concebir los procesos de transformación policial. Yo voy a hacer dos apuntes nada más de las reflexiones que yo vengo haciendo y tratando de ordenar buena parte de la experiencia de estas mujeres, porque son de distintas partes del país, ¿no? Incluso de otros países,
Pero, bueno, lo que yo entregué también es parte de algo que está en proceso. Pero sí quiero decir que lo que hemos encontrado en estas experiencias es que la desigualdad de oportunidades son múltiples y siempre se condensan, a mi juicio, en la disociación cuerpo-mente, ¿no? Esto tiene que ver, por un lado, con reconocer que sí que las valoraciones diferenciales por género están vigentes en el mundo policial. Eso yo no lo discuto. Lo que a mí me interesa, como lo que digo anteriormente, es destacar cómo las propias mujeres se mueven muchas veces de forma intuitiva, más que racional, para resistir a los efectos restrictivos que buscan condenarlas a la no visibilización, ¿no? Entonces, la posibilidad de que una mujer sea líder en el mundo policial no pasa exclusivamente por comprar el estigma de la masculinización, que es un argumento sumamente recurrido en buena parte de la literatura sobre estos temas. No es que se masculinizan, no, es que las mujeres que logran transitar de ser meramente jefas a realmente tener una incidencia en el mundo policial, es que han comprendido también esa dimensión masculinizante de la institución. Entonces, fíjense, doy 3 ejemplos muy claros. Las mujeres entienden muy bien que para llegar a ese lugar donde han sido colocadas, tienen que dominar y comprender los vínculos de lealtad con esas mentalidades efímeras de sus jefes en turno. Es decir, que buscan siempre dejar huella, imprimiendo estilos personales y sobre todo que comprenden lo peligroso que resulta su traición. Es decir, de esto hay constancia en casi todos los testimonios, ¿no? O incluso sí que logran acercarse a características masculinas que requieren para la demostración del oficio, ¿no? Incluso pues pueden ser más duras o consideradas más duras, pero lo interesante es, y lo que yo digo al final de este documento que presenté, es que buena parte de aquellas virtudes tradicionalmente reconocidas como femeninas hay, y se observa, y para mí ahí hay una capacidad de agencia, hay como un proceso, digamos, como de deshacerse de esa percepción tan cuadrada de las virtudes para capitalizar, ¿sí? Para capitalizarlas, a la luz de la demanda que hoy la ciudadanía le hace a la policía y que es una demanda de una mayor asociatividad y una mayor, fíjense, a pesar de la locura y de cómo conseguimos a la policía en México, hay demasiadas evidencias de esa presión que hoy la policía sufre, está viviendo, de una mayor proximidad. Y entonces ahí, esas virtudes femeninas pues se transforman en una herramienta estratégica que las recoloca más allá de la voluntad de sus propios jefes, en un referente de la institución y de la posibilidad de pensar en la institución. Muchas gracias.